Ya puede comenzar. Muchas gracias, Rodrigo, por la introducción. El- Quisiera agradecer, ¿no?, a la Red de Líderes por la Democracia y el Desarrollo por organizar este evento de programa de formación en transición energética. Y gracias por darme la oportunidad de exponer un área en el que he podido yo participar. Me ha sido muy grato participar en el tema de la transición energética que está sufriendo específicamente nuestro país, ¿no?, Bolivia. Y agradeciendo a toda la audiencia. Por favor, como dijo Rodrigo, siéntanse en la libertad de interrumpirme en cualquier momento y para disipar cualquier duda. Es mejor que una duda se disipe ese momento que posteriormente, ¿no? Posteriormente también va a haber una rondita de preguntas. Tenía estimado más o menos una hora la exposición, sí, pero con las preguntas tal vez se extienda un poco más. Siéntanse en la libertad, ya sea levantando la mano o directamente encendiendo el micrófono y hablar directamente. Bueno, entonces, sin más que decir, me gustaría empezar la exposición, por favor. Mm, Me indican, por favor, si ya se puede visualizar la pantalla. Lo estamos visualizando, estimado. Muy bien. Ujú. Ahora sí, iniciemos. El curso de hoy día, ¿no? La exposición de hoy día es transición energética justa y aspectos sociales a nivel mundial. Específicamente quisiera hablar hoy día, en la hora que me corresponde, de la generación distribuida. Entiendo que muchos de ustedes tienen distintos niveles de estudio, están en la universidad, pero el área técnica es difícil evitarla en estos temas, ¿no? Si estamos hablando de la transición energética, siempre va a haber el tema de los kilovatios hora, la potencia, energía y todo eso. Voy a tratar de ser un poquito explícito para tratar de ser lo más claro posible, pero cualquier duda, simplemente siéntanse en la libertad de interrumpir, ¿no? Específicamente quisiera hablar hoy de la generación distribuida. Les voy a aclarar en un momento a qué se refiere, que ha sido fomentada por el gobierno a partir del año 2021 mediante la emisión del Decreto Supremo 4477, el 24 de marzo del 2021, y modificada por medio del Decreto Supremo 5167, emitido el 5 de junio del 2024. Ambos decretos supremos son complementarios, no sustituyen uno al otro. Simplemente ha sido modificado por razones que les voy a exponer en un momento, ¿no? Ustedes saben, o tal vez hoy día, tal vez se van a enterar que la energía eléctrica está regulada en Bolivia, es un tema que está normado. No es un negocio de libre, está regulado, tenemos una autoridad que nos regula y nosotros nos debemos a esa autoridad, ¿no? Quisiera iniciar con las definiciones, los actores que crearían todo el universo de lo que es una generación distribuida, de cómo llegamos a la transmisión de energía eléctrica y en este caso el autoconsumo de energía eléctrica. Todos nosotros tenemos luz en nuestra casa. La eléctrica es el medio más eficiente de transmitir energía en sí, no solo energía eléctrica, la energía es transferida de un punto al otro, es la forma más eficiente por el momento, es la energía eléctrica. La energía nos da salud, nos da avance, nos trae muchos beneficios. Es por eso que a nivel mundial la energía eléctrica es prácticamente una necesidad básica, ¿no? El primer actor en todo este universo de la energía eléctrica es el ente regulador, la que en Bolivia nos comanda la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, la AETN. No, la AETN comanda todo el tema de los tres grandes grupos de generación eléctrica, que sería la generación, la transmisión y la distribución, ¿no? Posteriormente vendrían las redes de distribución, es decir, toda la estructura, la infraestructura de cables, torres, medidores, cables de acometida eléctrica, la forma en la que se transmite desde su punto de generación, transmitiéndola y distribuyéndola a cada uno de nuestros hogares e industrias, sería la red de distribución, ¿no? En Bolivia se divide en las distribuidoras. Las distribuidoras son las entidades que tienen una área de operación, una zona de concesión antiguamente llamada así, ahora se llama área de operación, que pueden trabajar.
Es decir, en Cochabamba está Elfec, en La Paz está la empresa de La Paz, en Santa Cruz está la CRE, en de Oruro en Oruro, en de Del Beni y demás, ¿no? Esas son empresas que no trabajan una encima de la otra, tienen diferentes áreas de operación, diferentes zonas de concesión. Y por medio de ellas se hace una cobertura a nivel nacional de todo, en todo Bolivia para llegar al objetivo, ¿no? El objetivo de cada distribuidora es que todos los bolivianos y bolivianas tengan un punto de energía eléctrica en su casa, el suministro de energía eléctrica. Posteriormente, la energía inyectada. ¿Qué le llamamos a energía inyectada? Usualmente estamos acostumbrados nosotros a considerar la energía consumida. Es decir, ustedes tienen medidores en sus casas, en sus domicilios y en sus empresas. Por medio de esos medidores, a través de esos medidores pasa la energía eléctrica por una red interna a sus dispositivos eléctricos, ¿no? Televisores, refrigeradores. ¿Ya qué es eso? Es de transición energética. ¿Aló, perdón? ¿Hay un micrófono abierto? ¿Tiene una consulta? No hay problema. Entonces, la energía que estamos acostumbrados nosotros es la energía que le consumimos a la red. La red nos proporciona energía y nosotros la consumimos para nuestras licuadoras, para nuestros televisores, para cargar nuestros celulares, para nuestros equipamientos, maquinarias grandes y demás, ¿no? Dos conceptos básicos de la energía eléctrica y en su factura de luz han debido ver que nosotros, las distribuidoras, se les cobra por potencia y por energía consumida. La energía se mide en kilovatios hora y la potencia se mide en kilovatios, ¿no? Son distintos conceptos que suenan parecidos, pero son distintos. Ahora entra un nuevo actor, una nueva definición que sería la energía inyectada. Esta energía inyectada, porque la generación distribuida no solo permite consumir energía de la red, también permite que nosotros podamos generar nuestra propia energía e inyectarla a la red. Es decir, su vecino puede terminar consumiendo la red, la energía por medio de la red de distribución que ustedes generen. Y por medio de eso, la distribuidora está obligada a darles una retribución, que voy a explicarles poco a poco. Pero se ingresa un nuevo concepto, no solo energía consumida, también energía inyectada. Otro actor importante en este tema de la generación distribuida es una empresa instaladora. Hasta la normativa actual obliga a que todas las instalaciones de generación distribuida, que las voy a mostrar en un momento, los paneles fotovoltaicos que muchos conocemos, deben ser instaladas por empresas instaladoras, de empresas terceras que no son ni la distribuidora ni la ETN, empresas totalmente terceras que hacen su labor, emiten una factura, se les cancela por el servicio, el usuario cancela por el servicio de instalación y desde ahí ustedes tendrían energía eléctrica en sus domicilios, ¿no? Y se ingresa un nuevo concepto dentro del el mundo eléctrico. Antes solo se conocía el tema de consumidor regulado, es decir, una persona o una empresa lo que consume energía eléctrica por medio de la red de distribución y las distribuidoras les facturaban. Ahora se consideran otro término, generador distribuido. Es una empresa, una persona particular que puede generar su propia energía eléctrica, consumirla, eso se llamaría el autoconsumo, y sus excedentes no utilizados, inyectarlo a la red para que otros la consuman. Esto más o menos es. Ahora, antes, en el Decreto Supremo 4477 solo se manejaba el tema de generador distribuido. Es esta empresa, esta persona particular que inyecta energía y sus excedentes, que se define como el consumidor regulado, que tiene energía eléctrica, que consume energía eléctrica, pero también cuenta con un sistema de generación distribuida o realiza la actividad de generación distribuida, que en un momentito lo voy a explicar. Y adicionalmente se crea otro concepto que posteriormente tengo una plantilla para eso, es el autoproductor con generación distribuida. Es una empresa, es una persona particular que puede llegar a una inyección remota. En un momentito les voy a explicar, no solo inyectar desde su casa o domicilio, sino de otro predio, de otro manzano o de otra provincia también, ¿no? Que puede llegar hasta 2000 kilovatios, ¿no? Tiene ciertas condiciones que las voy a explicar en un momentito. Empezaremos con qué es la generación distribuida. Es una actividad de generación eléctrica que realiza un consumidor regulado para su autoconsumo a partir de una generación descentralizada con fuentes renovables,
conectado a la red de distribución con la posibilidad de inyectar excedentes. Me explico. En este momento todos podemos consumir energía eléctrica de la red. Perdón. Mm, Ahora sí. En este momento todos estamos acostumbrados a que la red de energía eléctrica pase por los cables eléctricos, por el conductor, llegue al poste de transformación, llegue por medio de un medidor a nuestros domicilios, empresas, industrias, ¿verdad? Ahora se permite la instalación de fuentes renovables de energía. ¿Cuáles serían? El más común y conocido, especialmente aquí en Cochabamba, es los paneles fotovoltaicos, la energía solar. La energía solar se puede volver energía eléctrica. También existen otras fuentes renovables de energía, que es la energía eólica, la energía del viento. Se puede transformar también en energía eléctrica. La biomasa también se puede transformar por energía eléctrica, ¿no? Desechos orgánicos que pueden, por medio de fusiones químicas, convertirse en energía eléctrica. Hay hay muchas formas de estas fuentes renovables. Estas definiciones han sido bastante trabajadas por personal técnico. Cada palabra ha sido revisada, entonces tiene bastante importancia. Las fuentes renovables de energía, fuentes inagotables de energía, el sol la consideramos una fuente inagotable. Los combustibles fósiles que en este momento representan el 65% de la generación eléctrica, no es una energía renovable. Ustedes saben que los combustibles fósiles es un tema que no se considera una energía verde. Entonces, por el momento, esa energía no es una fuente renovable. Tiene un fin. Va a llegar un momento en el que se va a agotar. Mientras que el viento, que es la energía eólica, el sol, los materiales, los químicos desechos y los residuos desechos, perdón. Todo eso se consideran fuentes renovables. Y la más común que todos conocemos son los paneles fotovoltaicos, que en este ejemplo les proporciono. Posteriormente, estos paneles fotovoltaicos permiten consumir la energía solar e ingresar lo que definimos como corriente continua. Los paneles fotovoltaicos generan una corriente continua que debe pasar por un equipo llamado inversor. Este inversor, la labor de este inversor es convertir la energía, la corriente continua en corriente alterna, porque nosotros utilizamos corriente alterna en nuestros enchufes, en nuestras casas. Esa corriente alterna hace funcionar. Es el medio más eficiente de transmitir energía eléctrica en largas distancias. Es por eso que en los domicilios están orientados a la corriente alterna, ¿no? Generamos la corriente alterna, la convertimos de corriente continua a corriente alterna y podemos ingresar esa energía eléctrica a nuestros domicilios para el autoconsumo. Si ese autoconsumo se genera aquí, se autoconsume, no pasa nada. Es decir, ustedes en sus equipos eléctricos consumen esa energía y esa energía no le van a pagar a nadie. Mientras tanto, si se acaba la energía, es decir, anochece, es de noche, ya no está generando la energía solar, no hay energía eléctrica en el domicilio, en ese caso empieza a consumir la energía normalmente de nuestra red de distribución. Para el usuario es transparente, el usuario no nota que está consumiendo la energía del distribuidor, pero pasa por el medidor y al pasar la energía eléctrica por el medidor se le empieza a consumir y eso se factura, se le cobra, ¿no? Es el beneficio al consumir energía solar, en energía eléctrica, ustedes no pagarían por esa energía, su factura de luz reduce, pero si no llega a cubrir todas sus necesidades de energía en consumo, tienen que succionar energía de nuestra red por medio del medidor y ahí sí se les cobraría, pero una menor cantidad, ¿no? Hay elementos de protección que las distribuidoras están obligadas a exigir. La primera pregunta, por ejemplo, que podríamos hacernos es si nosotros estamos ingresando energía eléctrica por medio del panel fotovoltaico a nuestro domicilio y los excedentes los estamos mandando por el medidor a la red de distribución. ¿Qué pasa si hay un corte programado? Es decir, personal de la distribuidora está trabajando aquí arriba, ha cortado la energía eléctrica de su distribución para hacer un mantenimiento a un equipo de transformación, pero nadie le ha avisado a este domicilio y ellos siguen inyectando energía eléctrica por aquí, puede ocasionar un accidente serio.
Entonces, para evitar eso, hay elementos de protección. Se le llaman equipos de medición de tensión, detectores de tensión, que hay equipos inversores que detectan la tensión de la red. Si tiene tensión cero, permite la inyección. Si, perdón, si tiene tensión cero, bloquea la inyección. Si ve tensión en estos cables de distribución, recién emite la energía para la inyección. Esa es una forma de protección a los trabajadores, ¿no? De los trabajadores de las distribuidoras. Y otros equipos de interrupción que justamente se trata de, se exige la instalación, se realizan inspecciones para que estos equipos estén debidamente instalados, ¿no? Y la red eléctrica de distribución siempre pasa por un medidor. Aquí entra un nuevo concepto de la energía. Todos estamos acostumbrados a tener un medidor en nuestro domicilio, en nuestras industrias, pero un medidor unidireccional, que simplemente mide la energía de distribución que pasa por los cables de cometida, pasa por el medidor y llega al domicilio. Pero en este momento tiene que cambiarse la tecnología a un medidor bidireccional, que mida la energía de consumo y de inyección. Y aquí son dos tipos de medida, dos números distintos que se van registrando y las distribuidoras tienen la obligación de restar, que les voy a explicar más o menos cómo es la retribución. Es decir, resta de todo lo que han consumido la distribuidora, se resta todo lo que han inyectado. Y para eso se necesitan dos medidas. Adicionalmente, que no lo puse en este esquema, se exige en esta parte un tercer medidor para que mida la energía generada, que no es la misma energía inyectada. La energía inyectada es el exceso, el sobrante del domicilio. Mientras tanto, la energía generada es todo lo que el panel fotovoltaico ha logrado generar e ingresar al domicilio. Es decir, la energía, la energía generada es la suma de la energía consumida y la energía inyectada. Eso más o menos es la definición, ¿no? Y el sistema de medición, que como les decía, tiene que ser bidireccional y es bastante importante. Es el equipo que se exige. En este momento, un medidor de energía eléctrica es normal, cuesta unos 100 bolivianos, más o menos en Cochabamba, 102 bolivianos. Pero si es un equipo bidireccional, el costo puede elevarse entre 1.000 y 1.400 bolivianos para darles una referencia más o menos del costo. En el caso de que este sea un domicilio, la empresa distribuidora, el FEC de La Paz, CRE y demás, tienen la obligación de prestarles ese medidor y ahorrarles el gasto de un medidor bidireccional. Mientras que sea otra categoría, no sea una industria, sea un agua potable, sea agro y demás categorías, una categoría general, una tienda, digamos, tiene la obligación de comprarse el medidor bidireccional. Comparación con otros países. Empecemos con Alemania. Alemania inició el inicio, perdón, el inicio y la evolución. Ha sido una de las grandes pioneras en este tema de la generación distribuida desde la época de 1990. Ha sido impulsada por una ley de energías renovables. No estoy seguro si hay en la audiencia personas que estén estudiando leyes, pero las leyes son las que marcan nuestro futuro, nuestro camino. Entonces, por medio de las leyes, basados en temas técnicos, es que se llega a planificar el futuro de la energía eléctrica, ¿no? La normativa ha evolucionado, especialmente en Alemania, ya para fomentar la participación de ciudadanos en pequeñas empresas de generación eléctrica. El costo, inicialmente el costo eran altos, ¿no? En Alemania, pero han disminuido significativamente desde el ¿Qué 2023. quieres? Desde el 2023, el costo nivelado de la electricidad, ¿no? Este acrónimo se refiere al costo nivelado de la electricidad, es una referencia mundial. Para la energía solar distribuida es uno de los más bajos de Europa, 5 centavos de dólar por kilovatio hora. La energía se mide en kilovatios hora, ¿no? Aspectos sociales. La GD significa generación distribuida. La generación distribuida ha empoderado a comunidades rurales, ¿no? Permitiéndole ingresos adicionales. Sin embargo, han sufrido tensiones sobre el uso de suelos y la integración de la red. En Alemania, por lo que pudimos investigar, es que las áreas rurales ya empezaron a ver esto como un lucro, como un negocio. Y eso ha afectado un poco al negocio regulado de energía eléctrica en Alemania. Entonces,
la intención, el espíritu actualmente de la normativa eléctrica en Bolivia es no generar lucro. Es decir, uno no puede revender su energía eléctrica. Ustedes no sé si estaban al tanto, pero, por ejemplo, si tienen energía eléctrica en su casa, no le pueden pasar energía eléctrica al vecino con un cable. Eso está normado y tiene sanciones. No se puede revender la energía eléctrica. Ustedes no pueden cobrarle al vecino por pasarle la energía eléctrica. Eso está prohibido, ¿no? Lamentablemente en Alemania ya se empezó a hacer un lucro de este tema y eso ha generado conflictos, ¿no? Problemas. La alta penetración de generación distribuida ha creado desafíos en la estabilidad de la red eléctrica, requiriendo inversiones de infraestructura y gestión de redes inteligentes. Es decir, empezó a crecer mucho en Alemania la red de generación distribuida y las redes no estaban dimensionadas para esa cantidad de energía. Uno de las distribuidoras diseñan su red calculando más o menos con cuánta potencia, cuánta energía va a estar circulando, pero cuando la red paralelamente de generación distribuida empieza a crecer y es una red ajena y no se puede controlar, ¿no? En Estados Unidos, la generación distribuida comenzó a ganar terreno el año 2000 como políticas de créditos fiscales y programas de net metering. Net metering es un término que se utiliza especialmente para la compensación de energía eléctrica. Esto es decir, más o menos les explico. Ustedes consumen 100 kilovatios en su casa y les facturan 100 kilovatios en su casa, que es más o menos 98 bolivianos que en Cochabamba la categoría domiciliaria percibe, ¿no? Por esos 100 kilovatios deberían pagar 98 bolivianos, pero han inyectado a la red 30 kilovatios, porque ustedes tenían paneles fotovoltaicos y un medidor bidireccional e inyectaron en ese mes 30 kilovatios. Entonces se resta simplemente de los 100 kilovatios, han inyectado 30, se les factura 70. Eso significa net metering, ¿no? Ustedes disminuyen su consumo de energía y se les netea, más o menos es eso. La evolución ha sido desigual, dependiendo del estado, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, el costo nivelado de electricidad para la energía solar distribuida varía según la ubicación, varía entre 6 centavos y 10 centavos de dólar. Los incentivos estatales han sido claves para reducir los costos iniciales. Ha habido bastantes incentivos en Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, créditos blandos, otro tipo de financiamiento para que las personas accedan y se puedan comprar los paneles fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos son bastante, lamentablemente es en Bolivia, tienen un costo elevado. Estamos hablando entre $1.500 a $2.000 el kilovatio. Es más o menos lo que se maneja. En una casa regularmente están por el rango de 3 kilovatios, más o menos, ¿no? Entonces estaríamos hablando de 1.500, unos 4.500 dólares para un equipo que pueda llegar a cubrir toda la necesidad de 3 kilovatios. Y es $6.000, bueno, entre 4.500 y $6.000, digamos, es el costo que tendría el panel fotovoltaico, el inversor y los accesorios. Aspectos sociales. Ha habido un creciente interés de la generación distribuida por razones de resiliencia ante los cortes de energía eléctrica que se producen en Estados Unidos. Las comunidades vulnerables han sido de programas específicos para acceder a la energía solar. Se han presentado problemas también, ¿no? Las empresas de servicio público han expresado preocupación por esta carga fantasma que se hace, es decir, la carga que se factura pero no se ve, y la pérdida de ingresos, lo que ha llevado a revisiones de las tarifas de net metering en varios estados. Es decir, en Estados Unidos las personas se ha producido un estallido, digamos, en la generación distribuida y todo el mundo empezó a instalarse debido a incentivos, a que era bastante bien pagado. Pero eso ha llevado un poquito a afectar el negocio de la energía eléctrica, ¿no? A los ingresos de tanto las distribuidoras como generadores y todo eso, y se empezó a descontrolar. En la India, la generación distribuida comenzó a expandirse en el 2010, apoyada en los Objetivos Nacionales de Energía Solar. El gobierno ha implementado esquemas como el programa de subsidio en tejados solares, ¿no? Es decir, como la gasolina, como está la gasolina tiene subsidios en Bolivia, se empezó a subsidiar tejados solares en la India.
India ha logrado uno de los costos más bajos de la energía solar, $4 por kilovatio hora, gracias a la fabricación local y las economías de escala. Es decir, en la inversión inicial que se hace en los paneles fotovoltaicos y en la inversión de los de inversores, como es una fabricación local, es un costo más bajo, por lo que la gente puede acceder más a ella. Aspectos sociales. La generación distribuida ha mejorado los accesos de electricidad en zonas rurales, aunque la adopción aún es baja en comparación de las zonas urbanas. La intermitencia de energía solar ha planteado desafíos de confiabilidad en el suministro de energía eléctrica y en las infraestructuras débiles, ¿no? Esos han sido los problemas que se han suscitado en la India. Y Brasil, Brasil es el más cercano. Actualmente la norma boliviana ha sacado bastante ejemplo en Brasil. Les explico que en Brasil se dio bastante, se fomentó el tema de la generación distribuida, se dio bastantes créditos blandos, empezó a crecer bastante el negocio en Brasil, pero empezó ya se creció tanto, se empezó a pagar un precio más elevado de la energía inyectada que la energía consumida. Entonces empezó a afectar tanto que las redes de distribución ya no tenían mantenimiento, o sea, generó bastante conflicto y desestabilizó el mercado eléctrico. Y eso debido a políticas que no piensan en el futuro, no piensan mucho en el presente. Quisieron incentivar el tema de la generación distribuida hasta que se les salió de las manos. Y ahora las políticas van en contra más bien de la generación distribuida. El costo ha subido, las personas ya se les desincentiva, digamos, para tener generación distribuida. Eso más o menos sería. El costo actual es $7 el kilovatio hora, ¿no? Impulsado por un fuerte mercado solar. En Bolivia, especialmente en las áreas de Oruro, Potosí y demás, tenemos la mejor radiación, una excelente radiación a nivel Sudamérica. Somos un país envidiable en el tema de este tema de generación distribuida. Es bastante eficiente. Las resoluciones reglamentarias. Espérenme, empecemos un poquito a hablar de nuestro país, ¿no? En Bolivia, la ETN emitió el decreto supremo 5167 que les comenté en el inicio y adicionalmente 6 resoluciones. En este momento solo muestro 5 porque son de nuestro interés. Estas resoluciones les indican al final de la presentación dónde encontrarlas. Es la 381, 380, 379, 378 y 370, ¿no? Donde se determinan los derechos para las inscripciones a las empresas instaladoras que realizan los diseños, el reglamento para la retribución, ver cómo les vamos las distribuidoras, cómo se les va a devolver este tema de la generación distribuida a cada uno de sus bolsillos, el reglamento de registro de las empresas, de los generadores distribuidos, cómo van a llegar ustedes de ser un consumidor regulado normal a un generador distribuido, la recolección de información. La E exige que una vez al mes se le proporcione información de los generadores distribuidos. Actualmente en Cochabamba se tiene registrados 16 generadores distribuidos, oficialmente registrados y funcionando desde el 2021. Ha tenido un despegue un poquito lento, que en un momentito les voy a explicar por qué. Y el reglamento para inscripción de este tema de la autoproducción de generación distribuida, que es un nuevo esquema que lo vamos a ver en un momento. Tal vez hasta aquí alguna consulta, alguna duda de lo que están escuchando. Te escucho bien, estimado Grover. Mm, Está bien. Por favor, si tienen una duda, si estoy diciendo algo un poquito muy técnico, me interrumpen nomás. Si tienen algún término que no conocen, les explico con gusto. Mm. Ahora, en un marco normativo entre las leyes que se van emitiendo, la mejor forma de hacerlas cumplir es por medio de obligaciones y sanciones, es decir, un régimen sancionador. Imagínense un país sin leyes y que las leyes no apliquen sanciones a los que cometen infracciones. Sería un jolgorio, nadie haría nada. Entonces, ese más o menos fue el esquema del antiguo decreto supremo emitido en el 2021. Ahora, este 2024, que se ha emitido un nuevo decreto supremo, se ha tomado un régimen sancionador, es decir, hay obligaciones que generan sanciones. ¿A quiénes? Al distribuidor. Por ejemplo, el distribuidor tiene obligaciones. Aprobar o rechazar proyectos de diseño e instalación. Si viene una empresa a quererse aprobar un diseño para un cliente, le tenemos que aprobar o rechazar. Realizar una inspección y verificación del sistema de generación distribuida.
notificar a los generadores distribuidos identificados. Es decir, las distribuidoras tienen la obligación de notificar en sus domicilios a paneles fotovoltaicos que se detecten y no estén registrados, por ejemplo. Suscribir un contrato, tienen la obligación de firmar un contrato y las empresas distribuidoras tienen la obligación de elaborarlo. Registrar la medición de los parámetros técnicos, es decir, cuando una distribuidora visita a un generador distribuido, se les toma tres parámetros. Eh, la medida, la lectura, lo que le llamamos nosotros lectura, lectura de consumo, lo que han consumido, la lectura de inyección y al final la lectura de generación. Se toma tres lecturas. Normalmente estamos acostumbrados a tomar en una, ¿no? En este momento ya pero en este caso, generación distribuida ya se vuelven tres. Y retribuir la energía eléctrica inyectada. Si cada persona inyecta, se le tiene que retribuir. ¿Retribuir cómo? En su factura eléctrica. Se le tiene que disminuir. Las empresas instaladoras también tienen obligaciones. Realizar la inscripción de un ente regulador, es decir, una empresa instaladora, si le hace la instalación de paneles fotovoltaicos, inversores y demás a una casa, la empresa tiene la obligación de coadyuvar o direccionar a que este domicilio se registre como generador distribuido. La autoridad eléctrica nos ha reclamado varias veces que en Bolivia hay bastantes, hay más de 200, especialmente en Cochabamba, ¿no? 200 generadores distribuidos no registrados, es lo que se realizan mediante estimaciones. Entonces, el hecho de tener 14 en este momento y tener en el mercado 200 que no están registrados, es como estimación, es un poquito les paro las orejas, y dijo hay que emitir un decreto que se obligue, ¿no? Re- Suscribir un contrato de generador con el generador distribuido que contesta a aspectos relacionados al diseño, ¿no? Esa es la empresa instaladora. Tiene que suscribir un contrato con el generador distribuido. Y comunicar al ente regulador cualquier modificación del personal inscrito que tiene, ¿no? Tiene que es decir, las empresas instaladoras se las califica por medio del personal que tienen personal con maestría, son bastante recibidos, ¿no? Pero si un personal bastante experto se va de una empresa distribuidora, tienen que comunicarlo a la autoridad eléctrica. Y el generador distribuido. Las personas que tienen paneles fotovoltaicos, eólicas en sus domicilios, casas, también tienen obligaciones. Contratar a una empresa instaladora registrada en la autoridad eléctrica, mantener las condiciones óptimas para la generación distribuida, sin que afecte la red de distribución. Suscribir un contrato, también tienen la obligación. Permitir el acceso coordinado. Esto es bastante importante. Usualmente las empresas eléctricas se van exigiendo que el medidor tenga vista a la calle y que se pueda ver desde afuera, pero no se puede obligar a una persona, se les pide, pero no es difícil obligarles. Pero en este caso de la generación distribuida, tiene la obligación de darnos acceso. Es decir, como les comenté, se toma tres medidas. Dos de ellas están en el mismo medidor, ya que es un medidor bidireccional, la inyección y el consumo. Si el medidor está vista a la calle, el lector pasa, toma la medida y se va, no les molesta. Lamentablemente, la tercera medida, que sería el segundo medidor, el medidor de generación, siempre suele estar dentro de los paneles fotovoltaicos cerca del inversor, como en el dibujito que les mostré hace un momento. Entonces, al estar ahí, el lector, la persona que va a hacer la lectura, tiene la obligación de entrar y tomar la lectura, ver la medida. Y el generador distribuido tiene la obligación de abrirle su puerta, ¿no? Y cubrir los costos de adecuación a las instalaciones que sean necesarios. Es decir, si quieren un generador distribuido, quiere inyectar en un lugar lejano donde la red de distribución del distribuidor no puede soportar un nivel de potencia, es decir, digamos, tienen una potencia grande de un megavatio, que es bastante grande. La red eléctrica en las comunidades alejanas no está dimensionada para soportar esa potencia. Los cables conductores son delgados, se necesitan cables más gruesos, y modificar, debido a que no se tenía planificado que una empresa tan grande vaya tan lejos, los costos por esa adecuación los pagaría el generador distribuido, no la distribuidora, no la empresa, no Elfec, no La Paz, no Endeavor. ¿Ok? Esas serían las obligaciones. Ahora, régimen sancionador, que es lo que más duele, el tema de las multas.
Una empresa instaladora en la reglamentación actual en Bolivia por incumplir la instalación, perdón, la inscripción al ente regulador, es decir, no se inscriba y genere trabajo. Una empresa que realice instalaciones de generación distribuida y no se inscriba, se detecta, se le va a multar con 5.000 kilovatios hora. Y esto se le aplica a la categoría que pertenece a esta empresa. Suele ser industrial, entonces dependiendo de la categoría, esto tranquilamente puede llegar a unos 10.000 a 15.000 bolivianos. No proporcionar la información sobre aspectos relacionados al diseño a su contratante, es decir, a la empresa, o a la empresa o a la persona particular que lo contrató. Se sanciona con 1.000 kilovatios. Estas sanciones las cobra y las ejecuta la autoridad eléctrica, no la hace la empresa distribuidora. No la hace el FEC, no lo hace la CRE, no lo hace la PAS. Ceder contrato de diseño de generación distribuida sin la notificación del distribuidor, 3.000 kilovatios. Incumplir con el registro del sistema de generación distribuida al distribuidor será de 5.000 kilovatios. Es decir, si no llega a tener un contrato, este generador distribuido, y por la empresa instaladora no hizo nada al respecto, 5.000 kilovatios de multa. Establecer una contraprestación de servicios adecuada al mantenimiento, perdón, adecuado o mantenimiento y se realiza mediante la comercialización de energía consumida o inyección 5.000 kilovatios. Esto les quiero explicar un poquito qué es. Se ha detectado, especialmente en Cochabamba, empresas instaladoras que ofrecen el servicio, pero no vendiéndoles el equipo porque es bastante caro. Si un equipo llega a costar $2.000, no van y les dicen, págueme los 14.000 bolivianos de los $2.000 de golpe. No, les hacen un contrato de alquiler. Este contrato de alquiler dice y menciona lo siguiente, que ya hemos detectado empresas que hacen esto. No me pagues, les menciona, no me pagues un monto fijo mensual. Págame en los próximos 2 años, págame una diferencia, un monto de diferencia. ¿Cuál va a ser? Lo que pagabas antes de la factura de electricidad, es decir, antes pagabas 2.000 bolivianos. Ahora que te instalo el equipo de generación distribuida con paneles fotovoltaicos, vas a pagar 1.000 bolivianos. Entonces, la diferencia entre los 2.000 y 1.000 es que te has ahorrado 1.000. Esos 1.000, en vez de pagar a la distribuidora, me los pagas a mí como empresa instaladora. Y eso por 2 años. No, y al final te quedas con el equipo. Entonces, eso parece conveniente. Pero lamentablemente al hacerlo así de variable, por haciéndolo cada mes, es un negocio de energía no regulado. Y la energía eléctrica en todo el país es un negocio regulado. Debe ser regulado por medio de la autoridad eléctrica. Eso se sanciona con 5.000 kilovatios. Y ejercer actividades en la industria eléctrica será sancionado con 5.000 kilovatios. Es decir, una empresa distribuidora no puede ser una empresa instaladora, ¿no? El generador distribuido también tiene un régimen sancionador. Las personas que tienen las empresas y demás, la mayor cantidad son empresas, tiene también más sanciones. Incumplir con la suscripción del contrato, 1.000 kilovatios. Si una empresa, una entidad en este momento tiene paneles fotovoltaicos que están conectados a su red interna y a la red de distribución y no ha concluido en un contrato, no se ha registrado, se les debe sancionar con 1.000 kilovatios. La autoridad eléctrica le sanciona. Restringir el acceso del personal autorizado a las instalaciones para realizar la medida, lo que les comenté, que tienen la obligación de abrir la puerta para que la empresa distribuidora les tome la medida de las 3 medidas correspondientes. Si no lo hacen, se sanciona con 1.000 kilovatios. Realizar el diseño, la instalación o adecuaciones del sistema de generación distribuida con una empresa instaladora no inscrita. Si contrata una empresa no inscrita, 3.000 kilovatios. Entregar o vender energía generada a un tercero, 3.000 kilovatios, lo que les comenté. Con sus paneles fotovoltaicos en sus casas, no pueden pasarle por medio de un cable a un tercero, es decir, a su vecino. Eso también está sancionado. Realizar la conexión de sistemas de generación distribuida a la red de distribución sin la autorización del distribuidor, 5.000 kilovatios. Esto se debe a que si conectan y no tienen equipos de protección, pueden causar un gran daño a un operador, una persona que está haciendo manipuleo de mantenimiento en la red. Y esto es una afección bastante grave, ¿no? Entonces, por eso es que tiene el monto mayor. Efectuar cualquier acto de que altere o impide el funcionamiento normal de los instrumentos de medición será de 3.000 kilovatios, ¿no? Es decir, si tocan el medidor, lo afectan para conveniencia, quieren
pagar menos, que es lo más normal, se les sanciona con 3.000 kilovatios. Y se les hace un proceso sancionador porque, no se olviden, el medidor es bidireccional, es medidor de consumo y medidor de inyección. El distribuidor también tiene sanciones por incumplir en la elaboración de procedimientos, determinado un plazo del 3%. ¿De qué 3%? Del 3% de la facturación de un año de todos los generadores distribuidos, la energía que hayan generado. Eso es más o menos el 3%, que es un monto mayor, ¿no? Es decir, se suma todos los generadores distribuidos que tiene la empresa distribuidora, se suma en 12 meses cuánto han acumulado su energía y se toma el 3% de esa energía, se la monetiza, se la vuelve bolivianos y esa va a ser la sanción. Restringir el acceso de la red de distribución sin una justificación técnico-legal. Es decir, si la empresa distribuidora les rechaza el proyecto sin darles un motivo, se les sanciona con el 1%. Incumplir con el envío de información requerida a la autoridad, 1%. No retribuir, no compensar la energía inyectada, se sanciona con 3%. Es decir, si ustedes se registran, están debidamente registrados, inyectan y la empresa distribuidora no les compensa esa energía, no les retribuye, no les devuelve en kilovatios o en monetizado en dinero, reduciendo su factura de energía eléctrica, ¿no? Se le puede sancionar. Esa es una aclaración. La energía eléctrica no se les devuelve en bolivianos, no van a obtener dinero nunca. Simplemente se va a reducir su factura eléctrica, no van a recibir dinero en ningún momento. Incumplir los plazos establecidos por el ente regulador, 1%. También hay prohibiciones, ¿no? Hay obligaciones, hay sanciones y hay prohibiciones. Aquí les estoy mostrando un pequeño ejemplo de las prohibiciones, ¿no? De una empresa instaladora tiene prohibiciones de contraprestar servicios de diseño o mantenimiento de comercialización de energía inyectada y ceder el contrato. Este es un tema bastante extenso, por eso no lo estoy detallando, pero en los decretos supremos, en el reglamento que les indico dónde bajarlo, lo van a poder ver a detalle. Aspectos generales. Como les comenté en el inicio, se ha creado un nuevo esquema de generación distribuida llamado autoproductor con generación distribuida. Y estos autoproductores son los que actualmente serían los más beneficiados porque ellos pueden llegar a niveles de potencia bastante grandes. Es decir, las industrias más grandes pueden acceder a eso, pero tienen que cumplir ciertos requisitos. Deben ser categoría industrial, transporte masivo o brinda servicios básicos, es decir, agua potable, telefonía y todo eso. En Cochabamba tenemos a un gran potencial que todavía no se ha inscrito, seguramente lo va a hacer, que es el tren metropolitano. Y en La Paz tienen al teleférico, ¿no? Que cumple la categoría de transporte masivo. Y ha expresado el teleférico su intención de registrarse como autoproductor con generación distribuida. Y tiene ciertas ventajas que en un momento les explico, ¿no? Características: producir la energía eléctrica con un sistema descentralizado, que en un momento les explico. Generación a partir de fuentes renovables, es decir, si el teleférico va a registrarse como autoproductor con generación distribuida, debe ser fotovoltaico, eólico obligado. Uso exclusivo quiere decir que solo puede inyectar a la red y podrá inyectar en uno o varios puntos. Este es el motivo principal por el cual todos quieren ser autoproductor de generación distribuida. Y retirar de varios puntos, que se refiere a esto. Inyección y retiro remoto. Es decir, una empresa, mi teleférico, el tren metropolitano, tiene más beneficios que un generador distribuido normal. No necesita que sus paneles fotovoltaicos estén en un solo predio. Pueden estar en varios predios distribuidos en todo el departamento, en todo el área de operación, en el caso de Cochabamba del FEC, y puede retirar esa energía en otros lugares distanciados también. Es decir, el tren metropolitano, que sería un gran ejemplo, tiene su central aquí en la 6 de agosto, en la avenida 6 de agosto. Puede tener paneles fotovoltaicos ahí, pero también puede tener una estación en Quillacollo. Y si tiene una estación en Quillacollo, puede instalar paneles fotovoltaicos que inyecten energía a la red. Aquí en Quillacollo no autoconsume. No puede autoconsumir, todo lo inyecta para llevarse por la red de distribución y utilizarse esa energía en su
central. Eso es lo que le permite, ¿no? Y se ha creado un módulo que lo voy a explicar más tardecito. Es un tipo de, una modalidad de energía de generación distribuida llamado macrogeneración para estos autoproductores con generación distribuida. El distribuidor debe, en este caso, proporcionar información y las condiciones técnicas a los consumidores. Si ustedes como consumidores tienen interés de ser generadores distribuidos, se pueden acercar a la empresa distribuidora a la que les toque en su departamento y ellos, la empresa distribuidora tiene la obligación de asesorarlos. Se les tiene que hacer, en el caso de Cochabamba, se les hace una simulación de cuánto están consumiendo actualmente, cuántos paneles fotovoltaicos podrían instalarse. Les damos un listado de las empresas habilitadas y registradas para ver que ustedes puedan contactarlos y hacerse la instalación con ellos y se les asesora sin problema, ¿no? También tiene la obligación de verificar que el consumidor regulado sea un consumidor regulado activo, es decir, no se haya hecho cortar la luz y no tenga deudas. ¿No? Si tiene deudas, en ese momento le invitamos a cancelarlas porque tiene que estar cero deudas para registrarse como generador distribuido. Y el distribuidor debe poner a disposición los formularios de solicitud, es decir, las solicitudes de servicio, ustedes las van a poder hacer en línea como una pre-solicitud que luego se rescate en la empresa distribuidora y ustedes puedan registrarla, ¿no? Toda esta normativa está aplicándose recién. Ha sido emitida el mes pasado y les ha otorgado un plazo de 60 días más 20 días o 80 días adicionales más o menos tenemos las empresas distribuidoras para aplicar todo esto. Está en un periodo de transición. Las modalidades. Aquí los consumidores regulados solicitantes pueden acceder a varias modalidades. Anteriormente se accedía a tres, divididas por su potencia. El kilovatio es una medida de potencia. Se les llamaba nano, micro y mini generación. Es decir, ustedes iban con un proyecto a la distribuidora y le decían, yo quiero instalarme paneles fotovoltaicos. Se les preguntaba, ¿cuánto es tu potencia? Si era una domicilio pequeño, una pequeña industria, rondaba los 7, 8 kilovatios, que es este rango, entonces se los definía como nano generación. Ahora, si era una empresa más grande, si era unos 25, 30 kilovatios, se los definía como microgeneración, y si es más grande, si llegaba hasta 450, digamos, está en este rango que es microgeneración. Y cada uno tenía ciertos requisitos específicos, ¿no? Actualmente se ha creado una cuarta modalidad. Sigue siendo nano, micro y mini generación y se ha creado una llamada macrogeneración, solo para autoproductores con generación distribuida, ¿no? Que puede llegar a ser 2 megavatios. Esta es una potencia grande, es una industria muy, muy grande, ¿no? La potencia instalada preliminar del sistema de generación distribuida será lo que se considere necesario para el consumidor regulado. ¿Qué se refiere a esto? En la antigua normativa, si venía un domicilio y decía yo quiero tener paneles fotovoltaicos, la empresa distribuidora le calculaba cuánto había sido su consumo los últimos 12 meses. Y por medio se hacía un estimado, un promedio, y se les decía, no, tú has tenido los últimos 12 meses un consumo menor, has tenido una potencia menos de 3 a 4 kilovatios hora, no puedes presentarnos un proyecto de 15 kilovatios, se les rechazaba, no podía pasarse de nano a micro, porque ya había estado 12 meses en nano. Entonces, en la antigua normativa se hacía eso. En la actual normativa, que ya está vigente, es en un periodo de transición, puede, si el generador distribuido demuestra un, que tiene un interés y tiene un motivo por el cual poner 35, 40 kilovatios hora, se le acepta. Tan, 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 perdón. Contenido mínimo del proyecto. Quisiera mostrar esta tabla especialmente por dos temas. El generador distribuido ahora se subdivide en dos. Antes simplemente era generador distribuido y que tenga la intención de inyectar energía eléctrica. Pero actualmente se subdivide en dos. Hay generadores distribuidos con inyección de red y generadores distribuidos sin inyección de red.
Es decir, si tienen paneles fotovoltaicos en sus domicilios, están conectados, consumen energía eléctrica del distribuidor, pero no inyectan, ustedes no quieren inyectar, todo lo quieren autoconsumir, se puede registrarlos, no firman un contrato, se los registra como un generador distribuido sin inyección de red, no se les pide una menor cantidad de requisitos para este registro y no firman contrato, pero nunca se les retribuye, nunca se les devuelve la energía inyectada porque no estarían inyectando nada, mientras que los que tienen inyección sí se les estaría retribuyendo. Etapas para ser un generador distribuido de la red. Actualmente tenemos este flujito, demuestra las etapas que seguiría una persona que está en el inicio, no tiene nada en su domicilio y quiere decir quiere ser un generador distribuido. Entonces, lo primero es contratar una empresa, presenta un proyecto, este proyecto es presentado, el consumidor regulado presenta a la distribuidora la información de un proyecto, 10 días después se le aprueba o se lo rechaza. Si se lo rechaza, vuelve a la etapa inicial de corregir las observaciones al proyecto y si se le aprueba, se pasan 5 días para que el consumidor regulado debe comunicar a la empresa instaladora que ya se ha adjudicado el trabajo y debe realizarlo, ¿no? Posteriormente, en la mayoría de los casos en Cochabamba se ha visto que las empresas instaladoras ya tenían instalado todo esto, simplemente en vez de hacer una regularización, se ahorrarían estos pasos, pasa a la distribuidora. Los siguientes 5 días, la empresa distribuidora tiene la necesidad y obligación de aprobar la instalación y firmaría un contrato en el caso de que sea un generador distribuido con inyección y firmaría un registro si sería un generador distribuido sin inyección. Y en total serían 25 días que están normados para que un generador distribuido se forme, llegue a ser registrado como tal, ¿no? Conociendo el mercado actual y viendo cómo está la realidad de Bolivia, sabemos que hay muchos generadores distribuidos que ya están funcionando como tal, simplemente no se han registrado. Entonces, por eso el decreto supremo se ha otorgado, se ha emitido con un año calendario para registrarse. Tienen hasta agosto del 2025 para hacer su documentación y registrarse por medio de la generación distribuida. Mientras pase este año y no se les notifique, no van a ser sancionados. Pero si directamente pasa el próximo año, en agosto 2025 pasa, agosto, septiembre 2025 ya sería directamente sancionado a todos los que no se hayan registrado, ¿no? Para este proceso que es más abreviado de registro, ya no se presenta un proyecto porque ya está instalada toda la red de generación distribuida, se ahorran todos esos pasos y directamente pasaríamos, dependiendo de algunos requisitos que son distintos para nano, micro y mini generación, pasaría a manos del distribuidor que verifica, hace una inspección y aprueba o rechaza. Puede rechazar, en ese caso se vuelve a otorgar otro plazo, pero si lo aprueba, se llega a firmar en 3 días el contrato o el registro en caso de generadores distribuidos que no inyecten. Aquí 20 días estaríamos sumando. Mecanismos de retribución. Aquí quisiera enfocar el tema de justo, ¿no? Transición energética justa. Antiguamente, hasta mediados de este año, se manejaban dos términos, net metering y net billing. Net metering, al inicio del cursito les explicaba que es un neteo sencillo. Consumo 100 kilovatios, inyecto 70, la empresa me factura 30 kilovatios hora, ¿no? Pero lamentablemente se llegó a un esquema de net billing para otras categorías. Esto solo aplicaba para categorías domiciliares. Las otras categorías llegaban a un esquema de net, a una retribución, una llamada net billing. ¿Qué significaba este net billing? Ya no era un neteo como el net metering, sino más o menos les explico. Si ustedes consumían en el net billing, la empresa distribuidora les cobraba 1 boliviano por kilovatio hora. Y si inyectaban energía eléctrica, se les pagaba 12 centavos el kilovatio hora. Entonces teníamos que hacer una conversión para que la energía inyectada se monetice a bolivianos y la energía consumida también se monetice a bolivianos, se haga una resta y reclamaban todos los usuarios diciéndoles que era muy poco. Era una de las principales razones por las cuales con el decreto supremo anterior no querían registrarse. Tuvimos varios, en la de empresa distribuidora de Cochabamba, tuvimos varios reclamos justamente por eso.
Había simulaciones que llegaban a unas facturas de 10.000, 15.000 bolivianos y la retribución por la energía inyectada eran 167 bolivianos más o menos. Entonces eso no les parecía justo económicamente, ¿no? Y es ahora, con el nuevo decreto supremo, que se ha modificado eso. Ahora, en el nuevo marco legal, el decreto supremo 61, 5167 aplica medición neta a todos los generadores distribuidos, es decir, neteo para todos, ¿no? Es, es, eh, es prácticamente 1 a 1, ¿no? Un boliviano por el kilovatio inyectado, un boliviano por el kilovatio retribuido, ¿no? No es en bolivianos, es en kilovatios, pero más o menos les doy el ejemplo. La retribución se define como los excedentes de energía y se componen en créditos mensuales a favor del generador distribuido para que estos sean descontados de la energía por mes, pudiendo ser utilizados sus excedentes hasta 24 meses. Este tema de los meses se los explico en un momentito, pero lo que significa es que ustedes reciben la retribución disminuyendo su consumo de energía eléctrica. No reciben nunca dinero, ¿no? En efectivo, ¿no? Simplemente de su consumo va reduciendo la energía eléctrica y el máximo es cero. Pueden llegar a tener un cero, pero nunca va a ser factura cero, ¿no? Las distribuidoras tienen cargos fijos que siempre se les cobra y tasas de aseo y alumbrado público, que eso se recauda para los municipios, ¿no? Eso siempre tiene hay un cargo mínimo que se les cobra. No llega a ser cero como tal, simplemente la energía llega a cobrársele cero. Hay tres escenarios posibles. Perdón, antes de que continúe, eh, tal vez alguna duda, una inquietud que tengan. No estoy yendo muy rápido. Adelante, Samuel, por favor. Bueno, buenas noches. Adelante. Me llamó la atención cuando llamaba nanogeneración y microgeneración. ¿Por qué se les llama de esa manera? ¿Es solamente, simplemente una manera de decirlo o tiene algún significado? No, bueno, gracias por la pregunta, Samuel. El, eh, en términos metrológicos, es decir, el nano es 10, es más pequeño, ¿verdad? El nano es 10 a la menos 9, micro es 10 a la menos 6. Es decir, si hablaríamos de metros, un nanómetro es más pequeño que un micrómetro y un micrómetro es más pequeño que un milímetro, digamos. Esa es la terminología que se ha querido utilizar. Es decir, el término nano tiende a ser pequeño, nanotecnología, digamos, ¿no? Es un término que siempre se maneja algo chiquitito. Es por eso que se ha manejado esa terminología. El más chiquito de todos es nano, de la nanogeneración. El que le sigue es microgeneración, de 10 a 50 kilovatios. Luego sigue mini generación, que es un poquito más pequeño. Y la macrogeneración, por macro, ¿no? Sería grande. ¿Respondí tu pregunta? Entonces sería como, no de manera literal, sino como un término que se utiliza para dividirlo. Sí, es un término un término que divide modalidades. ¿Por qué? Porque al definir con un término la nanogeneración, se le exige menos cosas a estos nanogeneradores. La distribuidora, la autoridad eléctrica y el costo también de instalación es menor. Entonces, que al agruparlos a todos estos posibles generadores distribuidos en un término como nano, tiene menos exigencias que un micro y que un mini. Tienden a ser menos peligrosos también porque manejar corrientes elevadas, en potencias elevadas, mejor dicho, es mucho más riesgoso y requiere mucho más cuidado que potencias bajas, ¿no? Muchas gracias. Ujú, profesor. Ah, pero si no hay ninguna duda, continúo. Ujú. Hay tres escenarios posibles en este tema de la generación distribuida. Cuando lo que consumen es mayor de lo que generan. Cuando ustedes consumen que es mayor de lo que generan, que es el escenario más común de todos, ustedes
bueno, aplicando esta fórmula, que es la fórmula de la retribución, se llega a un importe de energía. Y me gustaría explicarlo con un ejemplito que definió la autoridad. Este es este ejemplo. Este usuario es un general, ¿no? Una general en mediana demanda, baja tensión, que consumía antes de la instalación de sus paneles fotovoltaicos 4.000 kilovatios. Ahora ha consumido en este ejemplo 3.000 kilovatios hora. Su potencia instalada es 12 y la energía que ha generado es de 2.040 kilovatios hora y ha inyectado 1.000. Tiene un cargo fijo de bolivianos mes de 57.0903 y un cargo variable de estos tres, ¿no? Aquí les explico un poquito para los que no son del rubro eléctrico. Un boliviano para una casa que consume más de 300 kilovatios, el kilovatio hora, perdón, el 302 kilovatio hora, el kilovatio hora número 302 es más caro que el kilovatio 10. Es decir, mientras más consumen en ciertas categorías, más se les cobra por la energía superior. Eso más o menos es. Por eso se subdivide en bloques tarifarios, ¿no? Y hay un cargo por potencia. Es decir, si tienen una potencia contratada, se les hace un cargo que lo pagan aunque no consuman nada. Eso más o menos es. Pero en este ejemplo no tiene, es un usuario que inyecta energía y consume también. Y lo que les explicaba, 24 meses se acumula la energía de los usuarios con generación distribuida. Esperamos 24 meses acumularla de la energía inyectada que no se ha consumido. Pues aplicando una fórmula se llega a un importe de energía, esta fórmula de aquí, ¿no? Aplicando las constantes y la energía consumida, la energía inyectada y demás, este usuario en este ejemplo llegaría a tener un importe de energía de 385.35 bolivianos. Ese sería lo que la empresa distribuidora le facturaría, ¿no? Inicialmente tenía unos 4.000 kilovatios, que en esta categoría estaríamos hablando de unos 8.000 bolivianos, más o menos. Y su factura llegaría a ser 385, ¿no? Ese es el beneficio que tendría un generador distribuido con un equipo de 12 kilovatios. El otro escenario, cuando lo que autoconsumen, lo que inyectan es idéntico a lo que consumen, al de la red. En este caso, el importe por energía sería cero, pero la factura no llegaría a ser cero porque tienen cargos de alumbrado público, tasa de aseo y si tienen potencia, la potencia y un cargo mínimo, ¿no? Tienen se les hace un cargo, pero es lo mínimo posible porque la energía resultaría cero. Y el tercer escenario, cuando lo que inyectan es más de lo que consumen. En este caso, como les comenté, aunque inyecten bastante, no se les va a retribuir en dinero. Simplemente llegarían a tener un importe por energía cero. Irían acumulando. Y si esto se repite constantemente, lo van acumulando, lo van acumulando, lo van acumulando, lo van acumulando y su energía es cero, ¿no? El importe por energía se hace por bloque horario. En el sector eléctrico se manejan 3 bloques horarios y cada bloque horario, pintado de aquí de amarillo, verde y rojo, tiene distinto costo. Aquí es decir, el bloque bajo es de las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. Ahí el costo de energía es bajo. El bloque medio es desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El bloque alto, lo que le llamamos bloque alto, es de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y vuelve a ser medio de 11 a 12 de la noche. Para una industria, una empresa que maneja bloques horarios, es más, es decir, un ejemplo burdo, le cuesta más ducharse a las 8 de la noche que a las 3 de la mañana. Más o menos es el ejemplo que les daré. Y la compensación de la energía se hace por bloques. Es decir, se ha visto el problema de que estas empresas que manejan bloques horarios no es lo mismo que inyecten energía en el bloque alto que en el bloque bajo. Y la compensación siempre se trata de hacer en el bloque superior.
Entonces hay factores de ajuste. Esto es bastante complicadito que está explicado en una de las resoluciones, en la 478. El factor de ajuste intenta compensar este tema de los bloques para que justamente las empresas no se vean afectadas porque han inyectado en el bloque más caro y se les está compensando en el bloque más barato, digamos, eso se trata de evitar, ¿no? Y el tiempo de almacenamiento. Se almacena 24 meses la energía. El ejemplo que les di, que un usuario inyecta y que inyecta más de lo que consume. En ese caso se le espera 24 meses. Posterior a eso, el mes 25 pierde lo que ha inyectado el primer mes que ha iniciado su inyección. Esa energía ya no se le compensa, se la pierde el usuario. Por eso no es conveniente inyectar más de lo que uno consume. El espíritu del Decreto Supremo de la Ley es que no hagan un rubro de esto, simplemente se beneficien con el autoconsumo. Retribución por la autoproducción. Los autoproductores con generación distribuida tienen el mismo esquema. Son generadores distribuidos, se les compensa, se les retribuye de la misma forma con un generador distribuido. Y tienen inyección remota, ese es el beneficio. Aquí lo que vale resaltar es que el total de energía generada es la energía inyectada, no pueden autoconsumir, ¿no? Se les genera por bloques horarios, se les compensa por bloques horarios y la suma del total de energías individuales se puede canalizar y la misma empresa puede decir, yo tengo 3 puntos de inyección y quiero que me compensen, me retribuyan en otros 2 puntos alejados, mitad y mitad, 50 y 50, ¿no? Es ahorita lo más beneficioso, la inyección y retiro remoto, que solo aplicarían los autoproductores con generación distribuida. Adicionalmente, se añade un nuevo cargo, que es el uso de red. Es como un peaje, es decir, las empresas que tengan generación distribuida con autoproducción con generación distribuida lejanas, por ese uso de red, inyectar en un punto lejano, digamos en POJ, y utilizar esa energía y ser retribuidos esa energía en Cochabamba, en Cercado, tienen que pagar un uso de red. Aquí les muestro la fórmula del uso de red, pero mejor me explico con un ejemplo. Por ejemplo, este ejemplo lo hizo la autoridad. Es un proyecto solar de 1 megavatio, es bastante grande en La Paz, ¿no? Tiene una potencia de 1 megavatio, un factor de planta, este es un porcentaje que se le da a los paneles fotovoltaicos, que asumimos que es de 25%. Una energía mensual de 182, ¿no? Y adicionalmente se hace una compra de energía de año de 428.000, es una empresa grande, y una compra por potencia de 1.234.000, ¿no? En total, el costo total del suministro, este usuario tiene una facturación anual de 2.665.000 bolivianos, ¿no? Es una empresa bien grande. Aplicando la fórmula del uso de red, del factor de uso de red, llegamos a un uso de red de 2.504 bolivianos, ¿no? Este es considerando que es una empresa grande, obviamente su uso de red va a ser grande, pero 2.500 bolivianos para una facturación de 2 millones no representa mucho. ¿Quién se beneficia con la generación distribuida? El usuario, porque reduce el consumo, reduce su factura de energía eléctrica. El Estado boliviano, porque ahorra las subvenciones. Ustedes saben bien que la energía eléctrica es subvencionada por medio de la gasolina. La generación de energía eléctrica, más del 65% es por medio de quema de combustible fósil. Y como la gasolina está subvencionada, eso afecta también a las subvenciones. Y el medio ambiente, debido a la baja generación de dióxido de carbono y menor uso del agua. En la autoridad eléctrica van a poder ver en su página web, que es lo que estoy mostrando ahorita, 2 sectores donde están determinados y designados para generación distribuida. Aquí van a encontrar toda la reglamentación, los decretos supremos y las resoluciones, ¿no? Adicionalmente, las distribuidoras también han incluido, se les ha hecho un programa de difusión, tanto en redes sociales, en televisión, en la misma factura de luz de las generadoras distribuidas, van a ver, de las empresas distribuidoras, van a ver temas de generación distribuida. Y en su página web, el FEC tiene en su página web información en www.elfec.bo, generación distribuida, ¿no? Muchas gracias por su atención. Con eso concluimos. Si tienen dudas, por favor, los escucho.
Muchas gracias, estimado ingeniero Grover. Toda la información que nos ha brindado, bueno, creo que como el anterior otros días hemos tenido, también sirve para poder ahorrar un cachito en la factura de luz, que es también un tema importante. Tenemos una pregunta, primeramente de Samuel Roque, ahí están los aplausos también de los chicos, y luego vamos con Carla Denise. Por favor, chicos, sean puntuales con su pregunta. Muchas gracias. Buenas noches. En una parte de las últimas diapositivas explicaba sobre si la energía inyectada superaba la consumida. En ese caso, es posible poder controlarlo con algún tipo de Mm, un mecanismo de control. ¿Te refieres a este